Mundo Ejecutivo presenta. Hola, bienvenidos a su programa Mundo Tech, que continúa en la ruta de la transformación digital. Yo soy Alejandro Corrales. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Alex. Aquí emocionado porque vamos a poder retomar temas importantes que hemos tenido en programas anteriores. Para ello, hoy les propongo que aprovechemos lo que vimos en nuestro último programa y entendamos cómo utilizar nuestras bases de datos con un enfoque hacia CRM. Es un tema muy interesante porque muchas personas desconocen lo que significa CRM y la importancia de tenerlo aplicado en tu negocio. Eso que comentas es importante porque hay que diferenciar la metodología de la herramienta. CRM es una metodología que empezó a utilizarse en 1990. El señor Thomas Siebel fue quien empezó con este concepto. Y es un enfoque en donde paulatinamente conocemos a nuestros clientes a partir de las interacciones que tenemos con ellos, tanto comerciales como operativas. De esta manera nos permitimos irlo conociendo mejor y perfilar mucho mejor nuestra comunicación y nuestra oferta en función de la etapa de vida de este cliente o prospecto. ¿Y cómo es ese proceso? Es decir, yo soy una empresa, tengo una base de datos. ¿En qué momento recomendarías justo hacer la incorporación de esta metodología? ¿Cuáles serían los puntos claves? ¿Cómo es este paso hacia esa metodología? Bueno, una de las cosas que recordemos es muy importante es tener ya bien homologada nuestra información y tener muy claro el propósito de tenerla y qué tipo de decisiones vamos a tomar basado en la información que detonemos de nuestra base de datos. En ese momento hay que centralizar la información dentro de un sistema que nos permita ir recopilando esta información paulatinamente, tanto de los clientes por acciones propias, como pueden ser una visita a nuestro sitio, que llenen un formulario en línea o en un punto de venta por una transacción, como también las acciones que nuestro equipo operativo y comercial puedan marcar dentro de este sistema. En ese momento podemos ya incorporar nuestra información y empezar a utilizar estos sistemas, Andrés. Ahora bien, tengo una pregunta referente a la parte de base de datos. O sea, ¿cómo yo digo que ya tengo una base de datos? Es decir, con el nombre solamente, el correo, el teléfono, ¿cuáles son como los campos, bases que necesito para yo ya decir, tengo una base de datos? Sin duda, si vas a hacer uso de la base de datos para comunicarte con el cliente, la información esencial que tendrías que tener es un nombre, que puede ser un nombre completo o un alias, un número de teléfono o un número de celular, mejor, o un correo electrónico, ¿no? Son 3 parámetros que le van a permitir a muchos de los sistemas que hoy funcionan como CRM comunicarse directamente con el usuario. Sin embargo, puedes tener una base de datos que tenga atributos como la dirección de nuestro prospecto, características de lo que compra y que te sirva este sistema de CRM para perfilar mejor tu oferta sin que te necesites comunicar directamente con el usuario. Está muy interesante ese tema. Y ahora, si yo al usuario adquirir su información sin yo decirle que la voy a utilizar para temas de marketing o de mailing y demás, ¿cómo yo podría hacer uso de esa base de datos o de ese dato de ese usuario que no le informé? Definitivamente hay que informar al usuario que vas a hacer uso de su información para propósitos de marketing o propósitos de relacionamiento de la marca con el cliente. La mayoría de los sistemas hoy te exigen que tú justifiques de dónde adquiriste la información para asegurarse que no es información que estás utilizando de manera incorrecta. Entonces, la manera como yo podría hacer uso de esa base de datos sin haberle dicho al usuario e informado que lo voy a utilizar para temas de marketing es primero mandarles un mail o comunicarme con ellos y decirle, oye, ¿te interesa recibir información para temas de perfilamiento y demás? Es correcto, con eso iniciaríamos nuestro proceso de darle aviso al usuario y quédate porque en nuestro siguiente bloque vamos a platicar
de cuáles son las funcionalidades básicas después que podemos utilizar dentro de esta herramienta una vez que nos ha otorgado el consentimiento del usuario. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. Te vengo a platicar en qué consiste el seguro total. El seguro total, como su nombre lo dice, es un seguro en donde nos va a garantizar un dote a cierto tiempo. Pueden ser a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, edad alcanzada a 65 años. Este seguro nos va a poder ayudar a hacer metas de ahorro a corto, mediano o largo plazo, y nos va a garantizar la entrega de una suma asegurada de acuerdo a lo que hayamos pactado con la aseguradora para poder llevar a cabo acciones futuras. Este seguro total nos garantiza hacer un ahorro y va acompañado de protección, la cual siempre nos va a cuidar en caso de fallecimiento o en caso de incapacidad. El seguro total siempre nos va a ayudar y puede ser una herramienta indispensable para hacer un ahorro en nuestra vida. Recuerda, asegura, vive mejor. En Alcalá Asesores podemos brindarte cualquier traje a la medida, apoyarte para brindarte cualquier información. Nuestra página www.alcala-medioasesores.com y el contacto vía WhatsApp. Estamos a tus órdenes. Regresamos a nuestro programa Mundo Tech. Estamos platicando del enfoque de CRM y los sistemas para utilizar nuestras bases de datos de manera eficiente. Andrés, estábamos platicando de obtener el consentimiento del usuario para poder hacer uso de su información si es que la adquirimos sin haberle avisado. Pero lo que es muy importante es entender qué podríamos hacer con el usuario. ¿Qué conoces tú acerca de las metodologías de comunicación con el usuario a través del CRM? Justo, depende de la línea de negocio, pero por ejemplo, en un e-commerce de ropa, ahí puedes, a través de estrategias de CRM, puedes conocer un grupo de usuarios de la talla, el color, sus gustos, cada cuánto renueva su closet. Entonces eso te permite enviarle promociones en puntos claves donde sabes que va a necesitar ropa, y entonces cuando le llega el mail con un descuento le hace todo el sentido del mundo, y entonces eso desemboca una venta. Entonces, esto me lleva a explicar a nuestra audiencia el tipo de funciones que hoy en día incorpora un CRM moderno, ¿no? Hablábamos de adquirir información voluntariamente, bueno, es decir, automáticamente por voluntad del usuario a través de llenar formularios, pero a partir también de las interacciones con este tipo de información que tú comentas. Cuando hoy enviamos un correo o un SMS a nuestra base de contactos, a través de este sistema podemos saber en qué momento lo abren y inclusive en qué lugar se detuvieron para darle clic porque tuvieron algún interés. Esto entonces nos permite crear un perfil del usuario basado en ese comportamiento, y eso es una de las funcionalidades principales que el día de hoy nos permiten muchos de los sistemas de CRM. Por el otro lado, otra función muy importante de nuestro sistema es ir manteniendo una base viva, es decir, que vaya transformándose a partir de la etapa de vida de este prospecto cliente. Quizá al principio tenemos una base en donde apenas nos están conociendo como marca y nuestras comunicaciones se enfocarán a que nos transaccionen por primera vez, ¿no? O que cierren una venta con nosotros. Posteriormente, a toda esta base de clientes que tal vez nos compraron con un servicio, trataremos de incentivarlos a que conozcan nuestras otras líneas de negocio. Y finalmente, vamos a utilizar este sistema para tratar de fidelizar a los usuarios con nuestra marca a través de la recompra. Claro, y esto nos permite, justamente como lo mencionas, tener clientes fieles y que nosotros le podamos ofrecer contenido de valor o promociones de valor para ellos, y no simplemente enviarle una promoción de compra ropa para niños cuando la persona no tiene hijos. Correcto. Ahí es en donde interviene también la parte operativa de nuestra compañía. Voy a ponerte un ejemplo.
Si el usuario compró con nosotros y nuestra parte operativa ha recibido llamadas de ese usuario o mensajes a través de redes sociales, es importante que se incorporen a este sistema, sea de manera automática o por, digamos, acción de las personas que tienen ese frente con el cliente, porque entonces vamos a poder conocer cómo le gusta que lo tratemos y entonces va a hacer sentido toda nuestra relación con el cliente, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante y lo maravilloso de esto es que todo es automatizado. O sea, una vez perfiles al usuario, ya la herramienta automatiza todos los mensajes que le tienen que llegar a esta persona y de esa forma, de alguna manera, operativamente te aliviana mucho esta cuestión. Correcto. Aquí la idea, como lo hemos platicado, es que nuestros recursos humanos diseñen cada vez mejor un modelo de atribución para que después estas tareas recurrentes las realicen estos softwares y permitan tanto bajar la carga operativa directamente a la persona como poder lograr mucho mayor precisión en la información y por tanto también recopilar métricas. Claro que esa es una parte muy importante, pero ahora bien, ¿cómo escojo yo una herramienta de CRM? Eso es muy importante, Andrés. Regularmente los sistemas de CRM tienen una serie de variables por medio de las cuales tú puedes ir tomando una decisión de qué sistema utilizar. Dentro de las principales variables que se tienen que tomar en cuenta es, yo te diría, cómo es el modelo de cobro de ese sistema hacia tu empresa o tú como empresario, ¿no? Hay sistemas que te cobran por el número de contactos o información que tienes recopilada en el software. Hay otros que te cobran por el número de informaciones que tú o contactos por correo o por SMS que vas a tener mensualmente con tus usuarios, por el número de módulos que vas a tener habilitados dentro de este software y finalmente también por la parte de la interconexión o la posibilidad de la interconexión con otros sistemas. Regularmente hoy en día hay sistemas que te permiten modular, digamos, qué quieres en función de la etapa de tu negocio, pero es muy importante que tomes en cuenta estas variables desde el principio, porque si no, un error que puedes cometer es o que te quede chico cuando crezcas tu operación y vayas incorporando módulos, el CRM que escogiste, en donde ya tienes toda tu base de datos, has ido incorporando información y procesos, de repente ya no te permite dar el siguiente salto y vas a tener que invertir nuevamente en otro sistema, o puedes correr el riesgo de que te quede grande el sistema, ¿no? Que realmente no le estés sacando peso a peso el provecho a este sistema. Por eso es importante tomar en cuenta todas estas variables, Andrés. Ok, ¿y recomendarías uno que te ha funcionado? Me encantaría recomendarle a los usuarios uno, pero para no ser tan arbitrario y sesgado, lo que yo les recomiendo o les puedo decir es que muchos de los sistemas tienen una versión gratuita y casi todos los sistemas los puedes probar tú, ¿no? Entonces, podemos hablar de plataformas de CRM que son muy sencillas, ¿no? Ejemplo, HubSpot. Yo soy usuario y me gusta mucho una que se llama Ontraport, pero puedes hablar de Zoho y puedes hablar de muchos otros sistemas que siempre te van a dar una versión gratuita o un periodo gratuito para que tú pruebes el sistema, veas si te sientes cómodo utilizándolo y después puedas tomar una decisión de cómo contratarlo. Creo que esta parte de que sea amigable para las personas que lo van a utilizar es muy importante y eso se puede resolver teniendo un pequeño focus group con los mismos recursos que van a operarlo y pidiéndoles que lo prueben para ver cuál les resulta más sencillo, ¿no? Sí, y aquí hay otro tema importante. Muchas empresas o personas se preguntan qué pasa con la información que está almacenada en un lugar donde no es de tu empresa, ¿no? Finalmente está en la nube, sí, pero a nombre
de otra empresa como tal? Y eso es una pregunta muy interesante. Lo vamos a responder en nuestro siguiente bloque. No se vayan, estamos en nuestro programa Mundo Tech. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Y estamos de regreso en su programa Mundo Tech platicando del enfoque de CRM. Y Andrés, me hacías una pregunta muy interesante, ¿no? Y era cómo como empresa podemos estar seguros que los datos que están en un nube aparte. Correcto, van a estar bien cuidados, ¿no? Y regularmente los sistemas modernos de CRM tienen una base de encriptado y tienen un compliance que seguir con las leyes en donde se crea este sistema y donde se resguarda la información. Esto es algo muy importante que tiene dos vertientes. Por un lado, la flexibilidad que se tiene para acceder a los datos por diferentes usuarios a través de una terminal web. Y esto es algo muy benéfico porque entonces como empresa no nos tenemos que preocupar por desarrollar toda una infraestructura para que nuestros recursos se conecten. Y por el otro lado tenemos el tema del compliance de nuestra regulación local. Ejemplo, en el caso de una institución financiera en México, la ley impide que tú tengas datos particulares en servidores que tú no puedes controlar. Claro. Por ello, entonces, los sistemas de CRM, algunos tienen la capacidad de ser simplemente la herramienta que gestiona la información y que es visor de la información, pero los datos realmente están almacenados en una estructura de servidores de la empresa financiera, digámoslo así. En el caso del resto de los otros tipos de verticales de negocio en México, la ley te permite almacenarlos en sistemas de terceros, en este caso como los de CRM, siempre y cuando la información esté encriptada y tenga mecanismos de seguridad, ¿no? Cosas que se auditan es quién tiene de los empleados que trabajan en esa compañía que provee el software, qué tipo de acceso tienen a los datos. Regularmente tienen un acceso limitado y cuando tú escribes a support, ellos pueden ver una parte del dato que no compromete la identidad de la persona para que tú te sientas tranquilo. Claro, esa parte es muy interesante. Y entonces, ¿podría variar el precio dependiendo si yo soy una línea financiera que de pronto requiere un poquito más de cuidados de información, o que si yo soy de textil? ¿Cambia el precio? ¿Puede variar? Correcto, puede variar en función de eso. Definitivamente los negocios que de líneas financieras o de verticales financieras tienen que sujetarse a una regulación en términos de cuidado de los datos distinta que en el resto de las líneas de negocios. Entonces te va a demandar quizá no un mayor precio en el costo de la herramienta, pero sí una mayor inversión en el costo de la implementación de esa herramienta, ¿no? Porque tienes que contar con infraestructura propia, ¿no? Que va a sustentar o que va a guardar esta información y por medio de la cual va a servirse hacia el sistema gestor y visor, que en este caso sería el CRM, ¿no?
Está muy interesante ese tema. Y entiendo también, por un lado, tienes que proteger los datos de personas que quieran robar información. Pero por otro lado, también entiendo que hay un documento o un contrato en donde pues, esta empresa que presta el servicio de CRM se compromete a no hacer uso de esa base de datos para pues, otros fines. Correctamente, y es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? En esta evaluación de plataformas. Por eso es que dentro del contrato de confidencialidad que se encuentra como parte de los servicios del CRM, se hace muy explícito el cómo cuidan la información, qué tipo de uso se permiten ellos utilizar. Y entonces entramos en un tema interesante porque hablamos de los datos de las personas, pero las empresas también tienen otros sistemas o pueden tener otros sistemas donde tienen información operativa. Y una de las capacidades que nos da este sistema es de interconectar esta información, que como tú has visto es muy importante a la hora de poderle cumplir la promesa a un cliente, ¿no? En el caso de e-commerce, ¿no? Sí, claro, entiendo que no solamente es cara conocer como el perfil del usuario final, sino también ayuda a gestionar procesos automatizados dentro de la misma empresa para poder cumplir este compromiso de entrega de un pedido hacia un cliente. Correctamente. Ahí es en donde ciertos CRMs y la mayoría hoy tienen habilitados cada uno una API, ¿no? Un API, que es propiamente la interfaz por medio de la cual tú vas a poder inyectar información de un sistema tercero o desde el CRM enviar información a un sistema tercero y poder entonces interrelacionar esta información para cumplir ciertos procesos operativos. El ejemplo más sencillo es cuando tú compras un pedido en una tienda de comercio electrónico. Necesitas entender cuándo la bodega ya empacó el pedido y cuándo ya entregó ese pedido para recolección. Esta información tú la necesitas saber quizá del sistema de almacenamiento, del sistema de inventario de un ERP y te va a servir para que tú después le expliques al usuario cuál es la ruta que va a seguir su pedido o avisarle que pues ya va en camino. Y en ese sentido, ese proceso de automatización se da a partir de información de dos sistemas que mediante este API que van a tener ambos sistemas para comunicarse entre sí, van a poder dejar y luego ya el CRM tiene la funcionalidad de avisarle al usuario el estatus de su pedido. Está muy, muy, muy interesante. ¿Y cómo podría una empresa, o sea, ya puntualmente decir que tiene una base sana? O sea, ese término es muy importante entenderlo. O sea, ¿cómo yo define una base sana? Una base sana implica el tener información que no está sin utilizarse en este sistema. Y esto quiere decir que los datos que tengo en este sistema son útiles, son válidos, ¿no? Son deseados por la compañía y que entonces pueden provocar una interacción con el usuario del otro lado de valor o con el tema operativo. De eso se trataría tener una base sana, ¿no? Y entonces, concluyendo, Andrés, o sea, es bien importante entender hoy este enfoque, porque es algo que la tecnología, a medida que se populariza, nos da la oportunidad como microempresarios, como grandes empresarios, de poder obtener una forma sistemática de manejar nuestra información y utilizarla tanto para nuestros fines comerciales como para nuestros fines operativos. Esto supone una época en donde a través de la inversión en licencias y gracias a lo que hemos hablado como el concepto de la nube, podemos utilizar sistemas muy complejos en donde lo que mayor valor le dará a nuestra empresa será la forma en que conceptualicemos esa interacción. Sí, sobre todo capitalizar base de datos que a veces están guardadas en computadoras y nadie las utiliza y desperdician esa mina de oro que hay, ¿no? Correcto.
Por eso los invitamos a conocer de este tema. No olviden consultarnos en nuestras redes sociales. Dejaremos algunos links para que puedan descargar información y conocer un poco más de los sistemas CRM. Yo soy Alejandro Corrales. Yo, Andrés Repiso. Y los esperamos en nuestro siguiente programa, Mundo Tech. Mundo Ejecutivo presentó